La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, ayer fue 1 de mayo, una cantidad de actos importante y también actos importantes. No todos iguales en tamaño, en contenido y tal vez no todos tan sinceros, ¿no? ¿Qué opinas, Hugo? Bueno, es una pregunta complicada y capciosa al mismo tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a La Cultura del Trabajo. Como decía Claudio, ayer 1 de mayo 4 actos se realizaron, los 4 con connotaciones diferentes, dejaron mucha lectura para posicionamientos políticos y lo que va a pasar de aquí al futuro en este año electoral, lo que va a suceder en octubre, bueno, los apoyos que recibió Macri por parte del Momo Venegas, el secretario general de la UATRE, uno de los sindicatos con más precarización laboral, y el Momo Venegas declarándose peronista. No sé qué te parece a vos. Mirá, yo no soy... decir que es peronista el Momo Venegas? No, mirá, yo no soy un especialista en el tema. Vos sabés que yo no vengo exactamente del peronismo, pero sí tengo bien en la cabeza clarito lo que es un modelo de acumulación que favorece a los trabajadores y un modelo de acumulación que no lo favorece. Y la verdad que me parece que la precarización laboral, el desempleo, la llamada flexibilidad, digamos, hasta la pérdida de puestos de trabajo, la caída del mercado interno, y la verdad que no hay que ser solamente peronista para darse cuenta. Destaquemos que el Momo Venegas no solamente tiene precarización laboral, sino trabajo esclavo, como se registraron en los últimos años, y los casos que se descubrieron, el caso Pioneer, los demás estancias en donde se registraron gente en condiciones deplorables, y que el Momo Venegas hoy esté apoyando a Macri no es casualidad. Bueno, mirá, hace poquito salió un artículo en La Nación, donde La Nación levanta las listas de izquierda partidaria dentro de los sindicatos. O sea, qué curioso, ¿no? Que diga, bueno, en este sindicato tienen alguna oportunidad y lo ponen realmente cuando son listas en general de carácter minoritario, los pone en carrera, digamos, ¿no? Y uno diría, pero ¿no hay una contradicción muy grande entre la izquierda partidaria y los intereses de la nación? Los intereses de la nación. Y mirá, te encontrás con que parece que no. Hacemos una lectura apresurada. Yo creo que juegan a romper los sindicatos para dividir fuerzas, y así, divide y reinarás, el famoso dicho, hoy nunca más ejemplificado con esto. Bueno, pero nosotros tenemos alguna experiencia, los que militamos en los gremios hace mucho tiempo, alguna experiencia de lo que se repitió, lo que se repite de los 90, la flexibilidad, lo que se repite de la modificatoria o el intento de modificatoria de las leyes que rigen la vida interna de los sindicatos, el intento de acercar los convenios. En algún momento nosotros los telefónicos nos cayó el convenio de Entel con un decreto, y en realidad merced de la reforma, en su momento de la reforma del Estado. Y nos dejaron en cero, y tuvimos que discutir convenio desde cero en el año 1991. Bueno, estos son modelos que se repiten, no hay nada nuevo en cíclico, podríamos decir. Bueno, nos metemos de lleno en lo que fue el 1 de mayo y vamos a presentar a nuestros invitados: Diego García, delegado general de ATE ANSES, y el señor Gabriel Fernández, periodista. Gabriel, ¿cómo viviste este 1 de mayo? ¿Qué lectura harías? Bueno, una observación. Hoy entrevistamos en Sindical Federal, en La Gráfica, a la Federación de Trabajadores Agrarios. Dice, hace rato que Venegas no se interesa en nada de lo que nos pasa, y estamos agrupando a estos trabajadores dentro de la Corriente Federal de Trabajadores. La Corriente Federal de Trabajadores emitió un documento que vale la pena tomar en cuenta el día domingo, sobre el 1 de mayo hoy, con dos características interesantes. Una es cuestionar severamente, en el tono que ustedes estaban realizando,
el plan liberal, y por otro, empezar a pensar más allá. Es decir, los trabajadores empezar a diseñar qué tipo de programa de gobierno necesitan, tomando en cuenta que tienen derecho a hacer política. Vos decís que, perdóname, Gabriel, que con cuestionar no alcanza, que tenemos que cuestionar, pero los trabajadores podemos y debemos generar plan de gobierno alternativo, ¿verdad? De hecho, hay una mayoría, se corrobora, que está en desacuerdo con este programa económico. Por lo tanto, esto habilita a un debate a futuro. Y después hubo actos de la CGT, donde se consolida la presencia de Juan Carlos Smith. Hubo actos de CTA, donde se anunció la marcha federal y se anunció la unidad de las dos centrales que la configuran, y hubo actos de organizaciones sociales. Creo que entre ese material de debate más las actividades que mencionamos está el movimiento obrero y está el grueso del movimiento obrero. Después hubo otros dos actos que no creo que merezcan ser tomados en cuenta, por lo menos dentro de lo que llamamos el movimiento nacional y popular. Me parece que están en otra dimensión. Pero estas movidas que estamos hablando son muy importantes y tienen entre sí un carácter introspectivo. No fueron como el 7 o como va a ser la marcha federal, actos de grandes masas. Son actos donde el trabajador aprovecha el 1 de mayo para pensar lo que está pasando y qué va a suceder y qué puede hacer. Si hay un plan de acción, vos decís, te referís a eso, plantear qué se puede hacer respecto a frenar los despidos, a frenar los tarifazos, a frenar el ajuste. Los trabajadores discutiendo en las políticas que se implementan en el país. Sí, discutiendo y analizando, más allá de las campañas comunicacionales, qué es lo que en realidad sucede. Pero a partir de allí empezar a mirar un poquito más lejos. En realidad, por eso gorilea el discurso del gobierno, sabe que más allá del 25, cercano al 30, no sube. El resto es oposición. ¿Vos te referís a los votantes pro? Los votantes sí, pro... Los que hablan del choripán, odian a la gente, desprecian. Eso es psicótico, ¿no? Entonces la estrategia del gobierno sería ver cómo ese 25% lo remacho. Lo galvanizo. Lo galvanizo con apoyo al PRO porque le estoy diciendo lo que quiere escuchar, ¿no? Tal cual, sin afán de contener a otros sectores. Esos otros sectores, y ahí está el desafío, tienen unidad en la acción de demanda. Tienen unidad cuando protestan contra las paritarias con techo o la anulación de paritarias, como en el caso docente, contra los despidos, pero el desafío es la unidad política a futuro, mirando a octubre y mirando más allá. Ese es un debate en el cual se están desarrollando distintas posiciones y no hay todavía coincidencia. Y tan importante como generar un programa es generar una opción que lo pueda llevar adelante, ¿no? Claro, la política es el programa mismo, ¿no? Y es el hecho, claro, es la conclusión de la acción de los trabajadores. Cada vez que alguien dice que los trabajadores no se metan en política, bueno, lo que está diciendo es acepten ser explotados o acepten ser marginales dentro de un sistema. O acepten que la política la haga yo, pero no ustedes. Claro, la hacen otros. Estados Unidos es un clásico. Una frase de Germán Abdala en el programa Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt, cuando le dice: los trabajadores no necesitamos estar en mameluco y pelear nada más que por el salario, queremos discutir las políticas del país. Tal cual. Sí, así Vos es. de ATE lo tenés que tener. Sí, desde ATE eso es un emblema para nosotros, desde ATE Capital. Y por supuesto, digamos, la discusión es esa, y en esta discusión de cómo se encara una discusión política acerca del destino del país y de un proyecto soberano, nacional y popular, nosotros entendemos que la herramienta del Estado es una herramienta fundamental para introducir en esa discusión. Así que yo escuchaba con mucha atención el análisis que hacías recién, Gabriel, y nosotros fuimos parte ayer del acto de la CTA en la Escuela Pública Itinerante. Esta convocatoria a una nueva marcha federal viene en la línea de la unidad, de un proceso de construcción y de unidad en la calle del movimiento obrero, también con acción y también con momentos de reflexión, de reagrupamiento. Lo que planteaste acerca del documento de la Corriente Federal, en general los documentos como el programa iniciático de la Corriente Federal para nosotros también es una guía y una muy buena pauta de cómo los trabajadores estamos en condiciones de discutir
un programa político, digamos, en donde no solamente estemos resistiendo el embate de este gobierno de deseos, de este gobierno neoliberal, sino también con propuestas. En ese sentido está claro que hay una parte del sindicalismo que históricamente en el país se vendió, y cuando mencionabas lo del acto de ayer en Ferro lamentable, yo pensaba en lo que fue el desmantelamiento del Renatea al comienzo del gobierno de Macri, y bueno, y ahí hubo una fuerte concesión, la devolución del Renatre al sindicato de Venegas, evidentemente da cuenta también de los posicionamientos que están teniendo a nivel político y a nivel de sus intereses particulares estos dirigentes. También esto está sucediendo en el Estado y en el lugar donde vos estás, ¿no? Bueno, en ANSES también me hacías acordar cuando nombraste lo de Telefónicos, sí, porque el proceso fue muy similar en los 90. Bueno, a mí no me tocó personalmente vivirlo como trabajador, porque todavía no había ingresado, pero sí a muchos compañeros que todavía son parte del organismo, el desmantelamiento de las cajas de previsión, el desmantelamiento de muchos derechos laborales también de los compañeros previsionales de las distintas cajas durante el menemismo fue muy similar, pero logramos, digamos, ponernos de pie, logramos transitar también un proceso como fue el de los últimos 12 años, en los cuales recuperamos derechos, y no solamente en lo particular como trabajadores de la seguridad social, digamos, sino a nivel país y a nivel de lo que fue la recuperación del sistema previsional, o sea, después de muchos años de lucha, desde la CTA, desde un primer momento, haber enfrentado el proyecto de sistema privatizado de las FJP, hasta haber logrado en el 2008 la recuperación de los fondos previsionales y un sistema de reparto único nuevamente, es lo que hoy más nos motiva a defender. Recién nos decías, nos comentaba fuera de cámara, esta cuestión de que la reparación histórica en realidad tiene que ver con una estrategia para vaciar las cajas, ¿no? O sea, justamente, a ver, en algún momento durante los 90 había toda una corriente en Latinoamérica y sobre todo en el cono sur de Latinoamérica que venía por los fondos previsionales, que después terminó siendo lo que todos conocimos como la privatización del sistema previsional, y que a su vez terminó siendo la estafa que fue, ¿no? No solamente para aquellos que pasaron al sistema y que le cobraban unas comisiones infernales, sino que no se sabía dónde se ponía la guita, y además mucha gente que creyó realmente en el sistema y que podía aportar más, porque se decía, ¿te acordás que si se aportaba más, perdió lo que había aportado también? O sea, quedó... Forever Young. La publicidad, ¿se acuerdan la mentira esa que pusieron al aire? Qué vergüenza, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Pero bueno, usted que puso más en la caja jubilatoria porque entendió que iba a tener después una jubilación más alta, acuérdese lo que pasó. Se quedó sin lo que había puesto, quedó dentro de las generales de la ley. Y hoy están, ¿vos decís que la estrategia es absolutamente la misma o parecida? Es bastante parecida, se juega bastante con las expectativas del pueblo, digamos. Entonces, y también desde un punto de vista, digamos, publicitario. Entonces, todo este anuncio de los 2.400.000 jubilados que iban a ser beneficiados a través de esta ley, el propio diario La Nación hoy da cuenta de que el alcance aún no llegó hasta el 40%, y de que lo que anunciaban como una mejora entre el 35 y el 50%, hoy en promedio no es más que el 25% de mejora, en algunas, aproximadamente la mitad, en algunas franjas de jubilados y pensionados, y lo que nosotros vemos que lo que se vuelve a instalar, al igual que cuando el sistema se privatizó, es esta idea de que hay una carga, hay una mochila muy pesada, digamos, que el sistema previsional soporta, que esto lo vuelve insustentable en el tiempo y que entonces hay que, la reforma, digamos, se vuelve como algo inevitable prácticamente. Así como en aquel momento se planteaba en relación con un Estado que estaba quebrado y también con un nivel de litigiosidad muy alto, de juicios previsionales, hoy lo mismo se dice que no se puede sustentar. Entonces, la ley de reparación histórica que se sancionó el año pasado, lamentablemente ya ha marcado algunas pautas. Una de ellas es prácticamente la orden digamos, el Poder Ejecutivo se
concede la facultad de tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de quitar activos de ese fondo que justamente tiene que servir como rueda de auxilio del sistema previsional, como soporte, como una colchón estructural, digamos, de sostenimiento del sistema de reparto, echar mano ahí para pagar esta supuesta reparación. Y al mismo tiempo, ese mismo movimiento es lo que después termina justificando que el sistema sea insustentable, que sea deficitario, y da la justificación Sí, claro, a volver a instalar lo que quiere volver a instalar, que es un pilar de ahorro individual. Yo no sé qué piensan ustedes, pero la verdad que es terriblemente perverso jugar con esto de darle al jubilado los huevos hoy o la gallina mañana, ¿no? Jugar con el tiempo, digamos, ¿no? Que es un tiempo que nos corre a partir de determinada edad, nos empieza a correr a todos, en forma un poco más acuciante. Y el hecho de que, bueno, agarrá lo que podés ahora, porque si vas a un juicio, el juicio tarda mucho, etcétera, 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 ¿no? La verdad que jugar con esto resulta perverso, y es por eso seguramente que mucha gente aceptó menos o mucho menos de lo que realmente le corresponde, ¿no? El Estado recauda, el Estado recauda tributo de la sociedad, tiene derecho, pero además la obligación de volcarlo sobre la sociedad. Este debate está mal, ¿no? Claro. El debate que plantea el liberalismo está mal. El ahorro, en realidad, es robo a la comunidad. Si el tributo no se reinvierte para actividades productivas, para que haya comercio, para que haya poder de compra, termina en Panama Papers, vamos a ser claros. Es decir, alguien se lo lleva, pero no se lo llevan los trabajadores. Fútbol para todos, educación, salud, jubilaciones, son obligaciones del Estado, pero además, obras públicas, es la forma de ahorrar que tiene una sociedad. La forma de ahorrar es el circulante. Lo demás es parasitismo financiero, es meter bajo el colchón de los bancos el dinero en lugar de dárselo al que lo genera, que es el productor, que es el trabajador, que es el que origina la riqueza en el país. Esa es la disputa que hay entre proyectos productivos y proyectos rentísticos. Ponemos todo esto sobre la mesa, ¿no? El achicamiento del Estado, los despidos, casi 1,5 millones nuevo de pobres, 400.000 nuevos indigentes. Año electoral. ¿Parecería que el gobierno no quiere ganar las elecciones legislativas? ¿Qué opinas? Creo que el programa le impide crecer electoralmente. El programa que lleva adelante le impide crecer electoralmente, expandirse sobre su propio 25 a 30%, por lo tanto ha resuelto galvanizar esa opinión con dureza, con mucha fuerza. Y el trabajo fuerte ahí, más que crecer pro Cambiemos, está en dividir a los sectores opositores, ¿no? En lograr que se fracturen y estén colisionados entre sí. Pues sí, que si el gobierno es la vanguardia ideológica hoy del liberalismo, lo que hace es avanzar a campo traviesa hasta donde llegue. Sí. Digamos. Sí. Y lo que lo sigue, y lo que no lo sigue, que se desgrane. No tiene una mentalidad específicamente política, tiene una mentalidad económica financiera. Avanzar el programa es su razón de ser, lo que lleva adelante el ajuste es la razón de ser. No tiene un intento de convencer a otros sectores, sabe que esto es todo lo que puede lograr y no va a crecer electoralmente. Acá el desafío está en que los sectores políticos del campo nacional popular emulen o tomen en cuenta los mensajes que surgen del movimiento obrero y logren cierto nivel de coalición para poder enfrentar el modelo neoliberal en las urnas y tener un proyecto político común. Es que la decodificación del mensaje es tan importante, y es tan importante decodificar con claridad para el conjunto, porque vos recién hiciste una síntesis, me parece muy importante. Dijiste, en realidad no se trata de manejar el Estado como si el Estado fuera un negocio y tuviera que darme ganancias. Claro. Bueno, pero esa cuestión, que es tan sencilla como vos la planteaste recién, es el fondo de la discusión, porque estos muchachos manejan el Estado como si el Estado tuviera que decir, a ver cuánto rindió la empresa a fin de mes, cuántos dividendos tengo y cuánto reparto en ganancias. Sí. Y en realidad se trata de que el Estado salga por lo menos pelo a pelo, digamos, salga porque tiene que poner, no gastar, sino invertir en vida,
del conjunto de sus habitantes. Cuando alguien Esto dice es tan los simple. subsidios al consumo público o al transporte no tenían sentido, no equilibraban los costos. ¿Qué equilibraban? Eso generaba mercado interno. Es decir, el tipo que no está gastando una fortuna en luz, la está gastando en comprar productos que a su vez generan producción, que a su vez generan... O ponerlo con el transporte, Gabriel, ponerlo con el transporte. Genuinamente invertido en la Claro, comunidad. claro. Sin embargo, los liberales le dicen déficit y los movimientos que triunfaron a nivel planetario, tanto en la Europa que no se hundió, porque está la Europa que se hundió y la que no se hundió, como Eurasia, como Asia, como Irán, como Rusia, China en general, que han crecido, más de la mitad del planeta creciendo con proyectos productivos, y lo que fue el UNASUR hasta hace 2 años, demuestra que si el Estado invierte, la sociedad crece. Si el Estado desinvierte, la sociedad se va al tacho. Sí, seguramente alguien que nunca viajó en transporte público puede decir que el gasto, el subsidio es inútil. En el ANSES se registraron también muchos cambios de funcionarios que tomaron el organismo como una empresa privada, polemizando sobre las actividades que tienen los trabajadores del ANSES, precisamente. Sí, en el ANSES hay una capa gerencial, digamos, proveniente de del sector privado hoy, gestionándolo claramente. Cuestionando esto que decía Gabriel recién. Cuestionando esto, planteando, digamos, ejecutando una política que es la de, bueno, básicamente la de planchar las jubilaciones, así como los salarios, las jubilaciones también. Por eso, digamos, lo podemos ver en estos datos, cómo se contrastan. Hay 860.000 jubilaciones que han sido objeto de la reparación histórica en mayor o menor medida. Bueno, bien, pero hay 5,5 millones de jubilaciones más que han sufrido un retraso claro de su poder adquisitivo. Un 32% de movilidad en el 2016 y un 12,9% en lo que va del año, claramente ha mermado la capacidad adquisitiva de los jubilados. El recorte, digamos, en medicamentos, el recorte de la cobertura del PAMI, es otro serio daño al poder adquisitivo de los jubilados. Los jubilados ganaban, venían recuperando poder adquisitivo. Me consta, mi mamá, jubilada docente, primera vez en muchos años que podía vivir de la jubilación. Es el mismo caso que mi mamá, que está mamá. mirando en este momento. Bueno, Sigue usted podía, un docente podía vivir de la jubilación docente, ¿sí? Ahora, lo que vos estás diciendo es, mirá, empezó a perder, empezó a caer el poder adquisitivo. Tengamos en cuenta que cuando cae un poder adquisitivo de 12.000 pesos, de 10.000 pesos, de 11.000 pesos, no es lo mismo que un poder adquisitivo de 20 o de 25, ¿no? Claro. Rápidamente caes en no poder realizar las cuestiones mínimas, ¿no? Totalmente. Y así, digamos, en líneas generales estamos viendo cómo se recorta el gasto en distintas prestaciones para los jubilados y a grandes rasgos en todo el esquema de seguridad social. Así que, digamos, esto es lo que más nos preocupa. Si el esquema de seguridad social, además de los jubilados, te referís a... Me refiero al gasto al achique en el PAMI, por ejemplo, que también se acaba de anunciar que cayeron todos los contratos con los prestadores, con los laboratorios y con los sanatorios, nada menos, digamos, dejar sin contrato es como dejar en vilo a todos los jubilados y pensionados acerca de cómo va a seguir prestándole sus servicios el PAMI. Bueno, el mismo índice de movilidad de las jubilaciones es el de las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo, por lo tanto ahí se reproduce este mismo ajuste. Entonces, lo que al mismo tiempo, digamos, se viene, porque se están dando señales claras, es un intento de, como decía antes, de reformar el sistema previsional en su conjunto. Y es la misma disputa, digamos, de sentido, la misma disputa por la hegemonía, digamos, de un proyecto o de otro, se traslada a este esquema del sistema previsional. Entonces se quiere cargar la mochila con que es deficitario, con que los 2,5 millones de jubilaciones, las que mencionábamos recién, la de la abuela, la de la mamá que se pudo jubilar, no llegando a los 30 años de aporte, pero a través de la moratoria pudiendo completar, o la ama de casa, es decir, bueno, esto no se puede pagar, por lo tanto necesitamos un esquema que diferencie, que distinga, que deje en una jubilación mínima, que hoy la establecieron en un 80% de la jubilación mínima, que lo que se llama pensión universal en la nueva ley, y un esquema que permita nuevamente el ahorro individual a la manera de las AFJP. Yo le sumaría al análisis que venimos haciendo el tema de la apertura económica.
La apertura económica está devastando los gremios industriales, está cerrando pymes, cerrando algunas plantas que no son pymes, que son poderosas, que han tenido anclaje fuerte en la venta masiva. Esto es por la combinación de baja del poder adquisitivo promedio y de apertura importadora. Las curtiembres, por ejemplo, la gente de gráficos se ha vuelto a imprimir material en países que ni siquiera hablan castellano y se lo vende al usuario argentino. Son situaciones inadmisibles desde lo industrial que dañan, en primer lugar, al trabajador, pero también dañan al comerciante y dañan al fabricante de productos en la República Argentina, y no tienen ninguna fundamentación que pueda ser explicada. No hay ningún ministro que pueda salir y decir, lo hacemos por esto. ¿Por qué destruís la industria de tu país? Es una vergüenza. Que alguien diga que hace eso para manejar la inflación, para bajar la inflación, lo que está diciendo, ¿no?, el viejo dicho, si tiene fiebre matémoslo, y ya no tiene más fiebre. Si tenés problemas con los zapatos, cortate los pies. Claro, en lugar de cambiar. Lo dijo Duhovne, el ministro de Economía. Y el ejemplo no está mal, puesto que el calzado y la indumentaria han sido muy golpeados en este periodo, y muchas familias que trabajan honestamente dependen de eso. Tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes. Mario de Once, para vos, digo, ¿cuándo aumentan las jubilaciones y si van a continuar los 2 aumentos que estaban por ley previstos? Sí, bueno, la ley de movilidad por ahora sigue vigente y el próximo aumento es en el mes de septiembre. Sin embargo, el tema de la movilidad también es otro de los ejes a tratar, digamos, y así lo planteó el FMI en unas recomendaciones que bajó sobre la política económica en general y sobre el sistema previsional en particular. Ellos quieren, digamos, que la movilidad se remita solamente al índice de inflación. O sea, quieren desprender la movilidad de los salarios y de la recaudación, como viene ahora atada, para pasar a un índice que sea el mismo IPC, claro, digamos. Con lo cual no existiría nunca más la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones por sobre el costo de vida, si así fuera. Por ahora la movilidad se vuelve a dar en septiembre de acuerdo a la ley que está vigente. Así estamos. Si uno quisiera, la verdad que hacer una síntesis de esto no es demasiado sencillo, pero si uno queda absolutamente claro que no existe ningún plan de gobierno para reactivar nada, no existe ningún plan de gobierno para generar trabajo, no existe ningún plan de gobierno para hacer crecer la economía, y entre otras cosas, ya a esta altura creo que ni se molesta en plantearlo. La idea nuestra es poder desentrañar esto, dar razones, poder dar síntesis para que la gente lo entienda y para que en octubre los que se equivocaron no se vuelvan a equivocar. Nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo. Hasta la semana que viene.